Que sí, yo tengo claro que en el marco de catalogación LESPRE nuestro plan de gestión del lobo no sirve y que no va a ser posible efectuar controles poblacionales. Celebro que me confirme que el secretario de Estado miente, porque el secretario de Estado el 18 de febrero decía que Asturias podrá seguir realizando los controles como hasta ahora. ¿Cómo puede ser que este político pueda seguir ejerciendo sus funciones cuando está mintiendo públicamente? Soliciten su cese inmediato porque está mintiendo a todos los asturianos con descaro. No tenemos un plan nacional de protección del lobo, no tenemos un sistema que atienda a nuestro país como un solo territorio. Tampoco es justo que las comunidades afectadas por los daños del lobo sean las que tengan que soportar esos daños económicamente. Un sistema autonómico basado en el egoísmo y que creemos que está perjudicando enormemente a los ganaderos asturianos. No sé muy bien qué equilibrio en los ecosistemas está aportando, porque que sepan todos los ciudadanos que el lobo no come jabalíes, rebecos y venados, mayoritariamente come ovejas, cabras y vacas. Yo no sé qué científicos están asesorando al Ministerio, pero obviamente están muy desorientados. No se puede mantener el plan del lobo, no se puede. Nos está mintiendo el secretario de Estado.